Estimados aprendices de la formación, análisis y desarrollo de software ATSO, reciban un cordial saludo en nombre del Centro de Comercio y Turismo SENA Regional Quindío. En esta noche están invitadas las fichas 27-21-534, 27-21-535, 27-21-536, 27-21-537, 27-21-538 y 27-21-539. Reciban un cordial saludo. En esta hora vamos a estar socializando la evidencia, creación de los objetos de la base de datos. Vamos a estar entonces haciendo un recorderis de estos elementos. Entonces la evidencia se llama creación de los objetos de la base de datos y está enmarcada dentro de la guía de aprendizaje 6, la competencia 22.0501.096, actividad de aprendizaje 1, la evidencia 3. Con la siguiente agenda vamos a trabajar una bienvenida, una socialización de la evidencia. ¿En qué consiste? Vamos a ampliar un poco la temática, vamos a hacer un recorrido por la plataforma Sayuna. Una vez verifiquemos dónde se encuentra la actividad, cómo subir la evidencia, pasaremos a hacer una parte práctica de cómo ustedes van a desarrollar entonces esta evidencia. Entonces vamos a trabajar esta temática, recordando que la actividad de proyecto 6, la AP6, es desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del software. Esta competencia también hace alusión a que va a desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. La actividad de aprendizaje, la GA6 22.0501.096 AA1, es crear un modelo de base de datos con base a los requerimientos del cliente. Complementando entonces este cuadro, diremos que el resultado de aprendizaje en Sofía Plus es el 22.0501.096-02, es construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. La evidencia a aprobar, creación de los objetos de la base de datos. Esta evidencia cuenta con un material de formación que se llama base de datos no SQL o base de datos no SQL. Entonces este es el material de formación, ya lo vamos a mirar rápidamente en qué consiste. Bueno, entonces ya hemos empezado a hablar de no SQL. Esta evidencia trata precisamente de que nos apropiemos del conocimiento sobre base de datos no relacionales. Entonces habla de la creación de los objetos de base de datos, pero en el aspecto no relacional. No SQL o no SQL comprende una amplia clase de sistemas de gestión de base de datos que difieren del modelo clásico del SGBDR, que es el sistema de gestión de base de datos relacionales, en aspectos importantes, siendo el más destacado que no usan SQL como lenguaje principal de consultas. Entonces, para los que están iniciando en esta parte de las bases de datos, se van a dar cuenta que hay dos tipos de base de datos. Las bases de datos relacionales, que manejan un lenguaje estándar de consulta, un lenguaje para todos los motores de base de datos relacionales, que es el lenguaje SQL, o sea, el lenguaje estándar de consulta. Y hay unos gestores, hay unos programas que gestionan entonces estas bases de datos a través de este lenguaje SQL. Pero también hay otra corriente que es el sistema de bases de datos no relacionales, es decir, no trabajan con SQL, sino que ya nos vamos a dar cuenta que trabajan con el formato JSON, lo correspondiente a los lenguajes que manejan las bases de datos. Entonces hablamos de los lenguajes no relacionales. Entonces, al utilizar el término no SQL o no SQL, no se hace referencia a una base de datos o a un tipo de base de datos, sino que más bien es la definición de un conjunto de tipos de base de datos que son diferentes a las bases de datos convencionales relacionales. Recuerden que las bases de datos relacionales, por ejemplo, un gestor de base de datos es el MySQL o MySQL, SQL Server, Postgres. Esos son bases de datos o gestores de base de datos relacionales. Pero en las bases de datos no relacionales, no SQL, se trabaja con varios programas, ¿no? O varios gestores, entre ellos MongoDB, que ya lo vamos a mirar. Bueno, entonces, ¿qué nos pide la evidencia, no? Esta evidencia, creación de los objetos de base de datos. Esta evidencia entonces nos pide, dice, dadas las siguientes características del caso propuesto, realizar las sentencias para la creación de los objetos de la base de datos no relacional, teniendo en cuenta lo visto en el componente formativo base de datos no SQL. Entonces, realizar las sentencias para la creación de los objetos. Eso
es lo que deben realizar. Pero previamente hay que estudiar el componente formativo base de datos NoSQL. Eso quiere decir que si no lo hemos hecho, no lo estudiamos, difícilmente vamos a trabajar la evidencia. Hay que leer ese material, apoyarse en lo que vamos a mirar hoy y con eso entonces tenemos para desarrollar nuestra evidencia. Elementos a tener en cuenta. Entonces dice, siga las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada. Los objetivos, las sentencias de creación de colecciones, en este caso ya correspondiente a esta evidencia. Las consultas, inserciones en las bases de datos no relacionales. Entonces hay que realizar la sentencia para crear un objeto JSON. Entonces hay dos cosas que hay que aprender aquí a manejar los objetos JSON, que modele los datos de un carro, que maneje placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje, tipo, y realice las sentencias para insertar 5 datos en la colección creada. Hay que realizar la sentencia para consultar los datos ingresados en la colección y actualizar los datos de la colección. Bueno, esto nos dicen en formato JSON. Bueno, ¿qué nos pide entonces? Mucha atención a lo que deben enviar. Es un documento con la información descrita anteriormente, es decir, un documento PDF, extensión libre, y para hacer el envío de la evidencia hay que remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio de creación de los objetos de la base de datos GA6 22051096A1 EB03. Algunos datos relacionados con el instrumento de evaluación. Nos dice, cree la base de datos integrando los objetos de acuerdo con la funcionalidad del software. Algunos indicadores de logro o variables. El 30%. Primero dice, crea sentencias para la creación de colecciones utilizando el lenguaje NoSQL, es decir, formato JSON. ¿Sí o no? Si aprueban esa parte, entonces tendrán el 30%. El segundo, crear sentencias para insertar datos en la colección usando NoSQL, otro 30%. Tercero, se crea sentencias para realizar consultas usando NoSQL. Y cuarto, presenta el documento cumpliendo los requerimientos básicos, es decir, la portada, introducción, conclusiones, bibliografía, lo que sea necesario. Veamos algunos datos entonces adicionales de esta temática. Las bases de datos no relacionales son las que, a diferencia de las relacionales, no tienen un identificador que sirva de relación entre un conjunto de datos y otros. Se van a dar cuenta que en las bases de datos relacionales hay un elemento que identifica a cada tabla. En el caso, por ejemplo, de un archivo o de una tabla llamado persona, va a haber un ID. Si deciden trabajar, por ejemplo, con el número de identificación, la cédula, el número de cédula, si es un identificador, entonces le podemos llamar que esa es una llave primaria, es un número que no se repite en otras personas. Eso es lo que diferencia a una base de datos relacional. En el caso de las no relacionales, entonces, como veremos, la información se organiza mediante documentos. Es muy útil cuando no tenemos un esquema exacto de lo que se va a almacenar. Las bases de datos no relacionales o no SQL se trabaja con documentos. Con relación a formatos, la información de una base de datos puede ser almacenada en tablas o documentos. Cuando los datos son organizados en un archivo de Excel, ese es el formato tabla, ¿no? Pero cuando simplemente son datos escritos como cartas, fórmulas o recetas, son datos en formato documento, y esto explica para los tipos de base de datos. Las bases de datos no SQL están orientadas a resolver problemas de escalabilidad y rendimiento mediante nuevos entornos y manejos de datos. Su mayor ventaja está que preparados para ser muy rápidos, entendiéndose el término Big Data. Entonces por ahí habla en la temática teórica de lo que es los términos Big Data. Volumen, gran cantidad de datos, una mayor velocidad, necesidad de ser analizados rápidamente, variedad, datos estructurados y no estructurados, densos y dispersos, conectados y desconectados, variabilidad, dato cuyo significado cambia constantemente, veracidad, precisión, visualización, presentan los datos de forma comprensible y Values trae información para la toma de decisiones. Con lo de las redes sociales podemos darnos cuenta, eso se siguen manejando en base de datos, pero ya no en SQL, porque el formato SQL pues demanda un poquito más de tiempo, de análisis, de comparación, son más estructuradas. En cambio se necesita la rapidez, la inmediatez, y esto lo ha ofrecido precisamente las bases de datos no relacionales. Con respecto a Big Data, ampliando un poquito los términos de Big Data, ¿no? Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que inundan los negocios cada día. Pero no es la cantidad de datos lo que es importante. Lo que importa es con el Big Data es lo que las organizaciones hacen con los datos. Big Data se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos. Eso es lo que analizamos entonces con respecto a las bases de datos NoSQL desde el punto de vista
vista de Big Data. Cuando hablamos de Big Data, entonces nos estamos refiriendo a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, o sea, en cuanto al volumen, complejidad, variabilidad y velocidad de crecimiento, velocidad dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnología y herramientas convencionales, tales como base de datos relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de visualización dentro del tiempo necesario para que sean útiles. Entonces, eso es la situación entonces que se presenta en esta parte. Vamos a continuar, entonces dice con respecto a las bases de datos NoSQL. NoSQL, como habíamos dicho, es un término utilizado para describir un conjunto de bases de datos que se diferencian de las bases de datos relacionales, o sea RDBMS, en los siguientes aspectos: esquema prescindible, desnormalización, escalan horizontalmente y en sus premisas no está garantizar el ACID. El término fue acuñado por primera vez en 1998 por Carlo Strozzi e instaurado en 2009 por Henry Evans, quien sugiere mejor referirse a esta familia de bases de datos de nueva generación como Big Data. ¿Cómo diferenciar un NoSQL de un SQL? Las bases de datos SQL combinan de forma eficiente diferentes tablas para extraer información relacionada y las NoSQL no lo permiten o son muy limitadas. Por otro lado, las NoSQL dejan distribuir cantidades elevadas de información, mientras que las SQL facilitan distribuir bases de datos relacionales. Esas es alguna de las diferencias que se pueden encontrar en algún momento. Por ejemplo, hay una tabla: desempeño en NoSQL es alto, mientras que en las bases de datos relacionales es bajo. No hay mucha comparación, hay mucho análisis. El motor de base de datos hace validaciones, entonces se demora. Fiabilidad. En las bases de datos NoSQL es pobre, es decir, porque viaja a través de texto, entonces puedes llegar a ser pobre en cuanto a la fiabilidad. En las bases de datos relacionales es buena. La disponibilidad en ambos casos es buena. Consistencia, pobre, las bases de datos NoSQL por la misma razón que van en formato texto, y buena en las bases de datos relacionales. El almacenamiento en datos, optimizado para muchos datos, mediano o grande en el caso de las bases de datos relacionales. Estabilidad, alta en las bases de datos NoSQL y alta pero más costosa en las relacionales. Algunas comparaciones de las funciones de los NoSQL. Seguimos con las diferencias. Entonces, las bases de datos SQL almacenan datos de manera estructurada y las NoSQL lo hacen en formato original, es decir, en texto. Las SQL proporcionan una capacidad de escalar baja en comparación con las NoSQL. Las bases de datos SQL están totalmente estandarizadas y las NoSQL carecen de homogeneización. Las SQL se utilizan en múltiples aplicaciones de todo tipo. Las NoSQL se emplean principalmente para el Big Data, por ejemplo en redes sociales. Las bases de datos SQL proporcionan consistencia en los datos de integridad. Sin embargo, los NoSQL al buscar rapidez no ponen el foco en esta característica. La rapidez de ambas bases de datos va a depender del contexto o de su uso. Bases de datos entonces, las bases de datos basadas en clave-valor. Ese es el tema que debemos irnos habituando a partir de este momento. Dos términos: clave y valor. Las bases de datos basadas en clave, valor son un tipo de base de datos NoSQL sencillo que sirven para insertar y consultar datos. El concepto clave, valor significa que los datos se almacenan como una colección de pares clave, valor. La clave identifica de forma única la colección y el valor contiene los datos y se ordenan según la clave. Por ejemplo, clave, alumno, valor, nota final. Entonces tenemos alumno 1, valor 9.1. Alumno 2, valor 6.8. Clave alumno 3, valor 7.3. Un ejemplo: si se quiere almacenar datos de una persona como su cédula, nombres, apellidos y correo y varios números de teléfono, y se necesita guardar los datos para las siguientes personas. Por ejemplo, cédula, y ahí está el número, la clave sería cédula, el valor 10, 29, 28, 37, 62 en este ejemplo. Clave, el nombre, valor Juan Carlos. Clave, apellidos, valor Martínez. Clave, correo, valor juancho@nerds.ed. Y así podríamos ir sacando estos valores. La cédula es el identificador único para cada persona y no hay personas con la misma cédula. Bueno, entonces en la misma base de datos se necesita guardar datos de carro, siendo la placa lo que permite identificar al vehículo, entonces los datos se guardarán así. En el ejemplo de un auto: placa, la clave, valor MSR 13. Clave modelo, valor 2015. Clave marca, valor Mazda. Clave tipo, valor sedán. Y así tenemos otros ejemplos allí en pantalla. Por ejemplo, clave persona. Hacemos de cuenta de que ya tiene un derivado: persona, cédula y el valor. Persona, cédula, apellidos. Persona, cédula y correo.
y así se va desplegando entonces estas bases de datos. Los SGBD, o sea, los sistemas de gestión de base de datos con estas características son denominados bases de datos documentales, a diferencia de las bases de datos relacionales, ¿no? Acá se llaman documentales. Funcionan en el marco de la definición de un documento. La mayoría de estos SGBD coinciden en cómo se almacena la información empleando un formato estándar. Los formatos estándar más comunes o populares son JSON, BSON y XML. Pues yo me he visto la mayoría este tiempo es formato JSON. Entonces aquí tenemos un ejemplo de modelando la información contenida en un mensaje de correo electrónico, pero tomando como referencia el formato XML. Entonces empieza un ident mensaje, termina con un edit mensaje, cierra. Abre con un mensaje, cierra también con un mensaje. Abre con un remitente y cierra con un remitente. Abre un nombre y cierra un nombre. Abre un correo, un mail y cierra con un mail. Así funciona entonces en XML. Con respecto al formato JSON, todos los programadores, desarrolladores y profesionales de la tecnología de información necesitan tener la capacidad de transferir estructuras de datos desde cualquier lenguaje a formatos reconocibles por otros lenguajes y plataformas. JavaScript Object Notation, eso quiere decir JSON, o sea, objetos de notación de JavaScript. Es el formato de cambio de datos que lo hace posible. JSON se ha convertido en un formato de datos popular entre los desarrolladores debido a que su texto es legible por humanos, es ligero, requiere menos codificación y se procesa más rápido. JSON es relativamente fácil de leer y escribir y también permite que el software se analice y genere con facilidad. A menudo se utiliza para serializar datos estructurados e intercambiarlos a través de una red, normalmente entre un servidor y aplicaciones web. A nivel granular, JSON está formado por tipos de datos. Entonces allá vamos a encontrar también cadena, número, booleano, nulo, almacenamiento y matriz, o sea, en arreglos. Estos son los tipos de datos que maneja JSON. Por ejemplo, ¿cómo maneja JSON un tipo cadena? Una cadena en JSON se compone de caracteres Unicode con escape de barra invertida. Ejemplo, lo que les decía, clave name, valor Jones. Tenemos el tipo de dato número. El número en JSON sigue el formato de punto flotante de precisión doble de JavaScript. Ejemplo, los registros se abren con una llave y cierran con una llave. Entonces la clave number 1, 2 puntos, 210. Todos los números no van con comillas, mientras que las cadenas sí van con comillas. La clave, todas las claves van con comillas. Los valores numéricos van sin comillas. En el caso de los de coma flotante, entonces va con un punto. El valor booleano. Entonces los valores booleanos van la clave con, entre comillas, el valor falso o true, o de verdadero. Los valores booleanos se designan como verdadero o falso y los valores booleanos no están delimitados por comillas y se tratan como valores de cadena. Nulo. Nulo es un valor vacío y cuando no hay ningún valor que asignar a una clave se puede tratar como nulo. Ejemplo, special instruction null. Entonces hasta ahí trabajamos esto. También se puede trabajar el almacenamiento del tipo de datos de objeto JSON. Es un conjunto de pares de nombres de valores insertados entre llaves. Mucha atención, van separados entre llaves. Las claves deben ser cadenas y deben ser únicas separadas por comas. Entonces aquí tenemos un arreglo de influencer, entonces va entre comillas la clave JSON, el valor también va entre comillas, edad y así también la ciudad Nueva York. Aquí tenemos entonces el tipo de datos de matriz ordenada en valores. En JSON los valores de matriz deben ser cadena, número, objeto, matriz, booleano o nulo. Cuando se trata de arreglos, después de la cadena va con un corchete. La clave es influencer, abre un corchete, inicia entonces una serie de registros que son un arreglo, entonces clave, nombre, valor JSON, edad o entre comillas edad 42 y así sucesivamente, termina en llave. Las bases de datos no relacionales documentales y su concepto de guardar la información con modelo clave-valor es por eso que los documentos más comunes son en formato JSON. El documento se almacena en una clave y esta definición puede ser abstracta. Entonces aquí por ejemplo nombres, las cadenas, Juan Carlos, apellidos, Martínez, fecha de nacimiento, aquí la manejamos como cadena, edad, mire que aquí es un número, saldo, también aquí es un valor numérico, hobbies, aquí maneja un arreglo, mire que tiene varios hobbies, música, fútbol, leer, correo tipo cadena y pedidos, lo dejamos vacío como una cadena y acreedores de valor nulo. Bueno, yo les había dicho que traten de bajar el gestor de base de datos no relacionales MongoDB. Quiero hacerles una aclaración que la evidencia no pide esto, pero yo decidí pues que en lo posible para mayor comprensión, si lo pueden hacer, pues lo descarguen este gestor de base de datos no relacionales. Aquí en las diapositivas incluía la instalación de MongoDB en la versión
6. Incluso yo tengo ahí en el canal de YouTube cómo instalar MongoDB en la versión 6. Entonces la instalación de MongoDB hay que revisar que tiene dos entornos, ¿no? El entorno gráfico que se denomina Mongo Compact, el entorno de consola que es Shell, Mongo Shell. Entonces agregamos unas variables de control y el ámbito global. Esto se hace con la versión 6. Se entraba a la página, se baja la versión, en este caso 6 para Windows, y se procede a instalar, ¿no? En ese momento tenía un tamaño de 482. Se da siguiente, se deja las opciones que corra como servicio, se instala Compact, MongoDB Compacts y se termina. En el caso de que necesitemos trabajar el shell, entonces tendríamos que hacer este siguiente paso: configurar las variables de entorno y crear una nueva ruta del bin, y ya podíamos trabajar entonces el shell. Para mayor información ahí se pueden remitir al video de YouTube de la versión 6. En el caso de la versión 7 pues es muy fácil, le damos MongoDB descargar, vamos hasta aquí donde dice MongoDB Community Server Download, bajamos, aquí dice MongoDB Community Server, aquí está la versión 7, le dan descargar. Para Windows aquí hay las otras versiones, si ustedes tienen de pronto otro sistema operativo, Mac, o manejan Linux, pues aquí pueden escoger la versión, y si es el caso de Windows pues MSI, y le dan descargar. La descarga pues no demora mucho, son 577 megas este instalador. Una vez lo descargan, hablamos de la versión 7, ¿no? Porque en el video que está montado en YouTube está en la versión 6, difiere un poquito, ¿no? A ver si nos deja, le damos doble clic una vez que ya está instalado, le damos next, siguiente. Aquí me dice que ya está instalado. Bueno, en mi caso pues ya lo tengo instalado. Para descargar el MongoDB, el shell, entonces tendremos que ir a Tools, MongoDB Shell, damos aquí en MongoDB Shell y miremos que aquí dice MongoDB Shell, o sea el modo de texto. Entonces vamos aquí, descargamos, eso es muy rápido, abrimos, descargamos esta carpeta o copiamos esta carpeta, la he copiado, bueno, aquí copiar ficheros, y lo que hago, una vez la copio, me voy al archivos de programa donde lo hayan instalado, busco la carpeta que dice MongoDB, aquí está, damos doble clic y la pegamos. Aquí ya la he pegado, abro esta carpeta, tomo el bin y copio esta ruta. Copio esta ruta y me voy a la variables de entorno, para que funcione el modo shell, ¿no? Entonces me voy a las variables de entorno. En el caso de Windows 11 o Windows 10, me voy a variables de entorno, creo una nueva. Acá en la parte inferior creo una nueva, ubico aquí en Path y doy doble clic y damos aquí sí damos un nuevo y pegamos aquí la dirección. Eso es lo que he hecho anteriormente, entonces ahí está trabajándose. También les había solicitado que si en lo posible puedan instalar Visual Studio Code. Visual Studio Code pues, para que editen de alguna mejor manera. Le dan descargar y proceden a instalar el Visual Studio Code, que no es tan difícil. Entonces, antes de continuar con la parte práctica, les voy a indicar en Sayuna cómo ingresar. Entonces, recuerden que está en sayuna.sena.edu.co. Una vez le dan allí, ingresan con sus credenciales, esperando pues que estén bien en la credencial, su documento de identificación, su contraseña, y le dan iniciar sesión. Entonces yo voy a iniciar, voy a entrar a la evidencia, que es a la ficha 2721534. A ver, aquí tenemos entonces el logo, los anuncios, la información general. Voy a ingresar en modo aprendiz, a ver cómo lo están haciendo ustedes, ¿no? A ver, en modo aprendiz. Listo, ustedes deben estar mirando así. Entonces, hay dificultades, entonces no están todas las fases. Entonces ahí miramos la información general, solo está configurado el foro en el caso de ellos. En las otras sí estará completo, cronograma todavía no está. Y en la fase de ejecución, entonces está la actividad de proyecto 6, material de formación. Aquí está el material de formación. Les había dicho que el material de formación es base de datos no SQL. Hacemos un clic allí, nos lleva a esta ventana. Damos un clic aquí donde dice clic para acceder al recurso formativo. Este es el componente formativo, base de datos no SQL. Aquí aborda entonces las diferentes temáticas. Hay que leerlo todo, que es la introducción, la definición de lo que es no SQL. Aquí viene más ejemplos, más amplia la terminología. Las bases de datos basadas en clave valor, algunos ejemplos. Allí traen más detallado. El formato XML, bueno, ahí nos habla.
el trabajo del formato JSON, cómo se trabajan los números, arreglos, etcétera. Entonces esto está allí más claramente. Y aquí tenemos un ejemplo de un registro en JSON. Ahí está un ejemplo por un menú en los diferentes formatos, ¿no? En JSON, XML y JSON. Entonces ahí los podemos ir analizando. Entonces dentro de los gestores de base de datos no relacionales, entonces está MongoDB, está el CodeDB, RavenDB, Cassandra, React, Redis, un sinnúmero de gestores de base de datos. Entonces si se quiere trabajar en este tipo de datos más amplio, hay bastante documentación, se encuentra de MongoDB. Bueno, aquí encontramos las diferencias, NoSQL, algunos conceptos que se deben tener de JSON. Incluso aquí habla de la instalación de MongoDB, pero en una versión incluso más antes de la 6, ¿no? La versión 5, la versión 4. Pues como información ustedes pueden ahí estudiarla. Entonces sí es importante que trabajen en eso. Entonces aquí habla de la versión, cómo instalar la versión MongoDB Shell. Bueno, entonces, antes de continuar con la siguiente parte, la parte práctica, les quería mostrar algunos ejemplos, cómo se debe presentar, ¿no? Este es un ejemplo de la evidencia, formato PDF, la portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo. Eso es lo que nos pide la evidencia, las sentencias, lo que debe crearse, que habla de un carro, construir un carro, ya vamos a mirar, y los pantallazos que nos adicionan, la sentencia para insertar 5 registros. Los pantallazos nos adjunta este aprendiz, sentencia para consultar los datos ingresados en la colección, CARFIN, esas son sentencias de MongoDB. Sentencia para actualizar los datos, bueno, aquí ya lo he hecho con la actualización. Las conclusiones, que son muy importantes. Y listo, veamos otro ejemplo rápidamente. Este que tiene tabla de contenido. Instructor Sena, actividad, tabla de contenido, la introducción, los objetivos, evidencia de desempeño, los elementos a tener en cuenta, la solución a la evidencia, creación de un objeto JSON para modelar un carro, insertar los 5 registros y finaliza, consultar los datos ingresados en la colección, se actualiza el kilometraje, y las conclusiones. Muy sencilla, ¿no? La evidencia, la bibliografía. Vamos a entrar a trabajar lo que es el Visual Studio Code. Bueno, entonces una vez iniciemos el Visual Studio Code, hay que averiguar ahí en internet para que lo vuelvan en español si ustedes desean, si no pueden trabajarlo también en inglés. Bueno, voy a cambiar el tema, ¿no? Moderno, listo. Entonces lo que voy a hacer es abrir una carpeta. Voy a escoger una carpeta de recursos MongoDB práctica. Bueno, esta carpeta la voy a utilizar. Listo. Entonces tenemos allí, damos que sí confiamos. Y el siguiente paso entonces sería crear un documento. Ejemplo 1 o archivo 1. Ejemplo 01.json para que nos valide, ¿no? La sintaxis. Entonces, habíamos dicho que siempre vamos a trabajar con lo que es clave y valor. Bueno, entonces vamos a crear este documento. Recuerden que siempre iniciamos con llave y finalizamos con llave. Un registro en JSON. Vamos a utilizar el nombre, vamos a decirle nombre. Recuerden que la separación entre clave y valor es los 2 puntos. Entonces, como voy a utilizar un tipo cadena, le voy a decir que la cadena también va entre comillas. Le voy a decir Luis Carlos. Hasta ahí ya tengo bien mi registro. Incluso, por ejemplo, si yo pongo ahí un carácter extraño, nos va a generar error. Eso quiere decir que está en error. Cuando esté subrayado así en rojo, es algo que está mal. Vamos a ingresar otro valor, ¿no? Entonces, para aumentar otro registro, otro valor, entonces utilizamos la coma e iniciamos el proceso. Entonces con la clave entramos con el número de celular, digamos que es celular 2 puntos y ponemos un número de celular. Lo vamos a dejar en tipo cadena. 310 652 52 63. Ese es mi registro. Como voy a aumentar otro campo más, aumento una coma y le digo que voy a manejar la edad. Edad 2 puntos 45. ¿Por qué 45 no va entre comillas? Porque es un número entero, exactamente. Si es entero real, no va a ir con comillas. Voy a darle una coma porque voy a ingresar otro campo. Voy a decirle que el señor programa. Entonces le voy a decir que qué lenguajes maneja. Lenguajes. Siempre la clave separada del valor va con 2 puntos. Voy a incluir varios valores. Entonces yo le voy a colocar con el símbolo de corchete. Y como son varios valores, le voy a decir que Python, entonces JavaScript y otro valor, entonces C++.
¿Listo? Entonces ahí terminaría el campo de lenguajes, pero vamos a incluirle ahora una dirección, y la dirección también tiene un objeto, coma, vamos a manejar dirección. Como dirección va a manejar valores como la ciudad y el país, entonces vamos a incluir un objeto. Para iniciar un objeto vamos a trabajar como si fuéramos a iniciar nuevamente otro registro. Incluimos llaves y cerramos. La clave es ciudad, no importa si sean mayúsculas o minúsculas, ciudad, Bogotá. Como voy a incluir otro campo, doy una coma e incluyo el país. Separo la clave del valor con 2 puntos y va a ir Colombia. Hasta ahí terminaría todo lo relacionado con la dirección. Pero aparte de la dirección yo voy a incluir experiencia. Incluyo una coma, la clave es experiencia, pero aquí voy a manejar un arreglo. 2 puntos, un arreglo de objetos. Entonces abro corchetes y ahora incluyo las empresas donde él ha trabajado. Entonces voy a trabajar con llaves como voy a trabajar objetos. Entonces ahí le digo empresa, éxito, e incluyo la antigüedad, digamos de 5 años. Allí terminaría este registro. Pero ahora le voy a incluir una nueva experiencia. Entonces, coma, abro llaves y cierro. Entonces, empresa al costo, digamos. Y antigüedad. ¿Por qué se me está poniendo en rojo? ¿Ya lo detectaron? Le faltó la coma al costo. Exactamente. Con un carácter o algo que falle, ya me va a ir anunciando que algo está mal. Entonces, aquí ya tenemos ya nuestro primer registro. Mire que comenzó con una llave y finalizó con una llave. Y siempre va 1, 1, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer valor. Recuerden que la evidencia dice, realice la sentencia para crear un objeto que modele los datos de un carro. Entonces ustedes ya deben ir pensando, el carro tal, la placa tal, el número de serie, modelo, marca y kilometraje. Van a ir trabajando. Entonces tiene ese valor. Veamos entonces, ¿comprendido hasta ahí o hay alguna pregunta? Instructor, una pregunta. Sí, señor. También se puede MongoDB online, yo lo tengo aquí. Sí, claro, ahí tiene un editor en MongoDB Online y maneja también la sintaxis así tal cual como vemos aquí en Visual Studio Code. Si se equivoca también le subraya o le maneja error, puede ir mirando. Ese también se lo puede. Bueno. Entonces, cuando ingresan a MongoDB, esta será la interfaz del Compax, MongoDB Compax. Entonces aquí está el servidor que es localhost es el puerto, y aquí le dice conectar, le vamos a dar connect. Listo, cuando esté conectados, aquí hay una lista de base de datos que están aquí en la parte inferior, no relacionales o no SQL. Entonces voy a crearme una, ¿no? Voy a crear con este signo más, creo una base de datos. Le voy a dar más. Aquí le dice el nombre de la base de datos, no relacional. Entonces digámosle que sea inventario. Digámosle inventario DB. Para mí que es una base de datos. Y voy a crear ahí una persona, ¿no? Persona. Y le damos crear database. Ya tenemos creada nuestra base de datos. Aquí está el nombre de persona. Le voy a agregar un dato. Entonces dice que si va a importar un archivo JSON o archivo separado por comas, CSV, o insertar un documento. Entonces voy a dar la segunda opción, que es insertar un documento. Entonces aquí también tenemos un editor. Podríamos trabajar aquí, ¿no? Mientras tanto lo voy a borrar y voy a pegar lo que acabo de crear acá en Visual Studio Code. O sea, esto lo podríamos haber hecho directamente acá, ¿no? También se puede. Pego. Bueno, ahí está el registro que acabamos de crear. Si está algo mal, ahí nos va a marcar error. A ver, por ejemplo, borremos esta llave. Entonces dice que está mal algo. Incluyo la llave y ya se me corrige. Y le doy insertar. Y mire cómo queda el registro que acabé de crear. Mire que aquí dice lenguaje, Python, dirección, ciudad, Bogotá, experiencia. Esto en formato de MongoDB, pero también podemos ver en formato JSON. Aquí hay unas 2 llavecitas, aquí a la derecha. Le voy a hacer un clic allí. Y ahí podemos ver que está en formato JSON. Mire, de la siguiente. Él le creó un ID, ¿no? Entonces eso también es ya parte del gestor. Entonces él ya lo creó un ID para identificarlo. Aquí está la experiencia, etcétera. Podemos darle en la forma de cuadrícula. Entonces ahí tenemos el respectivo objeto. Yo voy a crear un nuevo registro. Digamos que nombre. Vamos a decirle, recuerden que siempre inicia con una llave y finaliza con una llave. Le voy a decir nombre, 2 puntos, Ana Lucía. Voy a ingresar otro registro, pongo coma y le digo celular. Y será entonces un 320-774-5863. Así. Le voy a adicionar entonces algo más. Voy a ponerle la dirección. Entonces, como voy a aumentar un registro más, le voy a poner coma
y pongo la dirección. Entonces aquí está la dirección, ciudad, Cali. Recuerden que he iniciado con un objeto, entonces dirección, ciudad y país. Pero también le voy a adicionar la experiencia, ¿no? Recuerden que la experiencia va con una coma. Y le digo que la experiencia es en un arreglo de objetos. Entonces va la empresa Falabella y eso. Entonces le doy ahora insertar. Pues como no me sale ningún error, debería insertar. Y efectivamente, mire, ahí tenemos el siguiente registro. Finalmente vamos a mirar, bueno, para eso voy a utilizar Visual Studio Code. Entonces, en el ejemplo 2 voy a ingresar varios registros. Cuando voy a ingresar varios registros, todos empiezan por corchete, inicia con corchete y finaliza en corchete. Voy a colocar el primer objeto. Entonces, digamos el primero que acabé de ingresar. Nuevamente lo voy a poner así. Entonces le he dicho que voy a ingresar varios registros. Selecciono todo con control A y le da dar formato a la selección. De pronto quede mal distribuido, ¿no? Entonces lo que estoy ingresando, un primer objeto, nombre, Ana Lucía, celular, edad, los lenguajes, lenguaje Visual Basic, Python, C#. Separo este arreglo de otro objeto, dirección, Cali, Colombia, experiencia, pero yo voy a ingresar otro objeto más. Le voy a decir que aquí, ¿dónde debería poner la coma si voy a ingresar un nuevo registro? Un nuevo objeto. En las llaves lila, la morada. Exactamente, entonces voy a poner una coma porque quiere decir que voy a ingresar un nuevo registro al igual que este, de otra persona. Aquí se llamaba Ana Lucía, entonces voy a ingresar otro nuevo. Ya atención, lo voy a pegar por cuestiones de tiempo. Listo, entonces me dice que el nombre es novia Margot, teléfono, edad, los lenguajes que maneja, la dirección, la ciudad, experiencia, Mercado Libre. ¿Cuántos registros tengo en este momento entonces? 2 registros. 2 registros. Es lo que ustedes van a hacer en la evidencia porque ahí les pide 5 registros. Voy a ingresar uno más, coma, voy a copiarlo de nuevo. Me ubico ahí donde voy a dar un enter y ahí lo voy a pegar. Exactamente. Entonces va una llave. Recuerden que cada objeto inicia con llave y termina con llave. Entonces nombre, Adrián, el teléfono y otros lenguajes. ¿Listo? Entonces ya tenemos ese documento. Si vemos la parte de shell por comandos, en el componente formativo hay unos comandos, ¿no? Entonces intentemos saber entrar. Si quedó configurado así como les dije, entonces vamos al símbolo del sistema, CMD. Aquí está. Damos un clic. Ahí, ¿no? Ahí sí creo que se mire. Ahí se ve, profe. Bueno, entonces si todo va bien, el comando es mongo sh de Mongo Shell. Damos un enter, esperamos un momentico, entonces nos dice que aquí nos da información si todo está bien, si está instalado. Si sale esta pantalla es porque está bien instalado. Entonces aquí está la versión de MongoDB y aquí está la versión del Shell. Estamos trabajando con la versión 7 y la versión de Mongo Shell, el 2.2. Bueno, entonces continuando con esta parte, cuando nos encontremos ya en esta pantalla, yo voy a listar qué bases de datos tengo instaladas. Entonces le voy a dar show, dbs, punto y coma puede ser. Y dice que tengo estas tablas, prueba dbd, inventario db, la que acabamos de crear. Por ejemplo, voy a utilizar, para limpiar pantalla, utilizamos el comando cls. Y luego le voy a decir nuevamente que voy a mover flecha arriba, me repite los comandos, ¿no? Show database. Entonces me dice que tengo esas bases de datos. Para crear una base de datos mediante shell es con la palabra use. Si yo le digo use prueba, él me crea una base de datos prueba. Ya listo para seguir creando las colecciones o las tablas. Pero si no deseo crear, entonces yo como ya la creé en MongoDB Compacts, entonces yo le voy a decir que voy a ingresar a esa base de datos. Le voy a decir use inventario DB, que es la que estoy trabajando. Le voy a dar enter y en este momento estoy ya dentro de la base de datos. Le voy a dar CLS para que no me confunda. Voy a darle el siguiente comando para que me liste cuántos documentos o colecciones hay. A ver, entonces le voy a dar show collection. ¿Cuántas hay? Se me marcó un error, se me fue una coma. Entonces dice que hay un collection que se llama persona. CLS para que me limpie pantalla. Entonces me dice que hay persona. Entonces yo le voy a decir que me liste qué datos tiene la tabla persona. Entonces el comando es db, que es la base de datos, punto persona, punto fin. Abro y cierro paréntesis y le doy enter. Entonces ahí me lista lo que acabamos de ingresar, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros ingresamos unos registros allá? Entonces están aquí. Mire, él les agrega un ID, están los nombres, los lenguajes, esos están ya en la base de datos. Vamos a ver aquí cómo se ingresa un dato aquí por Shell. Entonces aquí hay que crear un documento, se llama. Yo le voy a decir que voy a crear un documento
1 y va a ser igual. Como ya lo tengo hecho acá en Visual Studio Code, yo le voy a copiar estos documentos que están aquí. Primero voy a copiar un único documento, a ver. Voy a copiar este así, hasta allí, desde donde abre llave y cierra llave. Voy a copiar un solo. Entonces vuelvo a Shell, he declarado este documento, le voy a dar clic derecho. Él me dice que voy a pegar esto, ¿no? Entonces ahora pues Windows 11 nos permite ver qué es que voy a pegar. Le digo que sí, pegar de todas formas. Y él lo coloca ya ese documento con el valor. A ver, este se llama Ana Lucía, y tenemos 3 registros. Entonces doy Enter y se ha registrado. Ahí está, es en memoria, ¿no? El documento 1. Ahora le voy a ingresar. Entonces, ¿qué le debo decir? Debo decirle que debe insert 1. Voy a ingresar un solo registro, a ver si me permite. Db.persona, que se llama la tabla, .insert mayúscula on y el nombre de la variable. Documento 1. Abre y cierra paréntesis y vemos a ver si nos deja ingresar o no. No se encuentra definido. ¿Por qué no se encuentra definido? Pues un error dio. Ya. Es 1. Ese es el error. Ahí sí ya nos dejó realizar. Así es como ingresamos un objeto. Entonces vamos a ingresar 5 elementos, pero acá por Shell, o los que hicimos allá. Entonces yo voy a crear un documento 2 igual y voy a crear todos los que hicimos por Visual Studio Code. Recuerden que acá hicimos uno conformado por varios. Vimos 1, 2 y 3. Terminaba en corchete. Lo voy a copiar y vengo aquí en Shell y le digo clic derecho, pegar de todas formas. En Windows 10 no aparece esta ventana, aparece directamente. A lo que doy clic derecho se pega. Entonces ya tenemos el valor. Documento 2, damos Enter. Y hoy le voy a dar entonces que lo agregue a la base de datos. Con respecto a la evidencia. Bueno, la evidencia, como les digo, solamente nos pide que trabajemos esto, ¿no? Que podamos incluir en nuestro documento la orden para crear, en el caso de, dice, insertar 5 registros en una colección creada. ¿Para quién? Para el objeto carro. No nos pide nada de MongoDB de acá, no, sino que esto lo hicimos para que verifiquemos y aprendamos de que esto pues se puede trabajar también desde este gestor de base de datos. Bueno, entonces no sé si haya preguntas respecto a esto. Buenas noches. Marta, ¿nos puede explicar cómo subir la evidencia? Le voy a entrar a la 39. La 39, por ejemplo, en modo aprendiz, para que hacer el rol de ustedes. Rol aprendiz. Entonces ustedes están mirando de esta manera los cronogramas, la información general. Entramos a la fase 3, ejecución, actividad. Aquí está la guía de aprendizaje. Aquí la pueden consultar. Entonces aquí está la 1. Creación de objetos de base de datos. Entonces aquí está la evidencia. Hacemos un clic. Entonces me dice que quedan 5 días, 2 horas. Ustedes tienen que ubicarse en esta parte que diga creación de objetos de la base de datos. Le dan agregar entrega. Aquí pueden escribir un comentario y pueden arrastrar el documento o pueden elegir archivo. Voy a ubicar mi evidencia. Entonces, como dice PDF, entonces le doy ahí y le digo subir archivo, guardar cambios. Y en algunos casos enviar. Configuramos las evidencias para que no aparezca el botón enviar. Bueno, entonces no sé si con eso quedó claro lo del envío de la evidencia. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Laura. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces quiero agradecerles la asistencia a esta sesión en línea. Recuerden que estamos disponibles los instructores para resolver inquietudes, ya sea a través de los grupos de WhatsApp, a través del correo electrónico o a través de los mensajes de aquí de la plataforma Sayuna. Bueno, muchas gracias a todos los que asisten a esta sesión en línea. Les agradezco la asistencia y un saludo pues también a los que de pronto por alguna otra circunstancia no pudieron asistir y están viendo esta grabación. Feliz noche, que descansen.